Hoy, lo que pretendemos hacer hoy es esto. Okay, más o menos eso, no igualito ni nada parecido, esto es solamente una idea. Hoy vamos a hacer la parte de la interfaz de inicio de sesión, no inciso, y crear cuenta. Para lograr hacer en React estos elementos vamos a tener que aprender a poder determinar cuáles van a ser mis componentes, los que voy a tener. Para empezar, vamos a abrir code por aquí. Vamos a hacer un esquema mental. Que por cierto, en la actualización de ayer de code agregaron algo extremadamente genial. Ya se lo voy a enseñar. Ok. Ok, veamos, perdón. Vamos a aumentar el tamaño de esto. Ok, vamos a ver. Voy a poner esto un poquito al lado y en los documentos vamos a crear uno nuevo. Le vamos a ver components. Uy, murió. Ok, lo que vamos a hacer en ese archivito de TXT es vamos a ir nombrando los esquemas y como un sistema de archivos por tabuladores simplemente vamos a ir viendo lo que está anidado dentro de cada elemento. Entonces vamos a hacer un tipo de análisis. El tipo de análisis que vamos a hacer es uno llamado análisis de embudo, es decir, de lo más grande hasta ir a lo más finito. ¿Sí me explico? Y después cuando vamos a desarrollar, solo le vamos a dar vuelta como un reloj de arena y vamos a empezar de lo más finito a desarrollar hasta llegar a lo más grande. ¿Sí me doy a entender? Ok, bueno, si vemos la imagen, lo primero que yo tengo ahí, ¿qué tengo? O sea, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo percibir de estas dos imágenes que están ahí? Son dos pantallas. Entonces, ahí empezamos nuestros primeros grandes componentes. Los más grandes son, primero, un login, por así decirlo. Y luego tenemos un sign in, que es para crear un nuevo usuario. Entonces así ya tengo mis dos grandes componentes. Ahora, dentro de los dos grandes componentes tengo diferentes elementos. Aunque sí son parecidos ambos, tienen diferentes esquemas o no. Entonces vamos a ver, ¿qué tiene este cuadro? O sea, si lo separamos en componentes, ¿cómo lo vamos a coordinar? ¿Perdón? Veamos, separémoslo primero en cómo serían los componentes en sí. ¿Qué tengo ahí inicialmente? Si lo vemos, ¿se acuerdan en HTML cómo lo habíamos conceptualizado? Primero, ¿esto qué sería? Un header, o sea, un encabezado. Vamos a ponerle por aquí, hay uno para dibujar encaditas. Vamos a ver cuál es. Hey, ya no me brindan herramientas, qué feos. No.
el tamaño nada a saber. Bueno, no lo estaba viendo. Ajá. Ok, vamos a agregar un cuadrito rojo solo para poder desglosar cuáles son los componentes. Entonces, a un principio tenemos lo que sería el encabezado. Luego tendría algo que sería el formulario o la entrada de datos. Y luego tendría otro elemento que corresponde a las acciones. Entonces ahí podemos decir de que con eso tenemos tres diferentes componentes. Un encabezado, un formulario donde hay la entrada y un componente donde vamos a agrupar todas las acciones. Puede ser un botón, pueden ser dos botones, pueden ser tres botones, pero están agrupados en un mismo componente de acciones que vamos a manejar como estándar en todas las pantallas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, dentro del login tenemos un componente que le vamos a llamar header, otro componente. Aquí vamos a acostumbrarnos, en este caso, por principio de React, debemos empezarlos todos con mayúscula. Header, le ponemos form o body, ¿verdad? Actions, y podemos inventarlo en algún momento que abajo salga un mensaje de error, porque aquí nos está mostrando. ¿En dónde muestro el error? ¿En el mismo elemento o muestro un error conjunto en la parte de abajo? A mi criterio lo mostraría en el mismo elemento. Así se sabe lo que hay en la parte de abajo, y en las acciones también hay un elemento de errores. Lo que sí puedo poner es un footer en algún momento que puede estar o no estar. Ahora, esto se va a repetir en la siguiente pantalla. Por lo visto, se repite igual, el mismo componente. Ahora, dentro del body, del header, ya podemos ir desglosando algo sencillo. Y aquí podemos decir que es un H1. Ok. En el body podemos decir, aquí tenemos un input. Y este form input podemos desglosarlo como un componente. Vamos a cambiarle el color y se lo vamos a poner en azul para poderlo diferenciar. Entonces, tenemos un componente. Señores, presten atención que esto, si no lo entienden bien, después se van a perder bien bonito. Ok, lo que está en azul lo podemos convertir en un componente, y ese componente le vamos a decir que va a ser el componente llamado finput. Y en él tengo tres elementos que yo voy a poder manejar. Uno va a ser un label, el título que está ahí metido. El otro va a ser el input como tal. Y ahorita no lo tengo visual, pero sé de que voy a poner un error ahí. ¿Ok? Y este mismo input se va a repetir 1 y 2 veces según la pantalla, ¿cierto? Ok, luego tengo las acciones, que es otro componente en sí y que puede tener varios elementos. Pero en las acciones, lo que voy a tener es, que sería un botón, o le podemos llamar un action específico, y podemos hacer que ese action pueda variar su forma de presentarse según las propiedades que lo vamos a insertar. Entonces, si lo vemos de esta forma, nosotros ya tenemos específicamente cuáles van a ser nuestros componentes que yo tengo que desarrollar y cómo voy a ir a atacarlo en React. Diga. Si tuviera algo así como me olvidaste la contraseña, iría dentro de los actions.
Perdón, se me olvidó la contraseña, sí, podría ir dentro de las acciones. Y su forma de presentarse depende de las propiedades. Entonces en el action, ahí vamos a aprovechar para ver cómo un componente reacciona según las propiedades que recibe. ¿Ok? Hasta aquí queda entendido. Este es el concepto de trabajar bajo componentes y diseño atómico. Estos son mis átomos y a medida voy uniendo los átomos, voy generando componentes de mayor nivel y esos componentes de mayor nivel pueden pertenecer a otros componentes de a un nivel mucho mayor y ser reutilizados. Por ejemplo, yo puedo usar el body en cualquier otro lado sin ningún problema. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros ahí? ¿Claros? Listo, entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a crear esos componentes en React. Voy a tratar de dejar este abierto y vamos a empezar a arreglar nuestra aplicación, pero para eso vamos a empezar corriéndolo. Como ahorita no voy a ocupar llamar al API, sino que vamos a estar solamente en diseño, por así decirlo, solo voy a correr el proyecto de React. Vamos a iniciarlo con npm start. Me va a levantar un browser. Vamos a ver dónde me lo levanta. Aquí me lo levantó. Diga. ¿Cómo? ¿A quién? Está mal. Ah, ok. No, listo. Ok, entonces. Vamos a poner esto en modo de desarrollo de un dispositivo móvil para poderlo visualizar adecuadamente. Estoy con Google Chrome y en Google Chrome tiene la facilidad que al inspeccionar el elemento yo puedo aplicarle el modo de responsive design y me da diferentes herramientas. Y aquí vamos a ponerle que vamos a verificar esto en tipo iPhone 6-7. Ok, y ahí está el tamaño de la pantalla. Ok, con esto vamos a comenzar. Ayer ustedes cambiaron esta parte por su nombre completo. Hasta ahí vamos bien y vamos a empezar con ciertas reglas. React, todo lo que está en React trabaja con un componente que engloba todo. ¿Ok? Présteme atención aquí. O sea, todo empieza con un componente y todos los elementos, aunque sean pantallas separadas, van a estar dentro de ese mismo componente. Desde ahí va a iniciar. Entonces, React trabaja de una forma de árbol jerárquico, desde un punto y se va desviando de un lado a otro. ¿Ok? Vamos a entrar entonces a nuestro aplicativo. En la carpeta source tenemos appjs y él tiene un montón de elementos y no me interesa nada de eso y voy a quitarle todo exceptuando el div, que esa es la aplicación completa. Y así vamos a poder mostrar cada una de las pantallas uno a la vez. ¿Ok? Vamos a empezar de esta forma. Aquí vamos a poner, aquí van las páginas. Y van a ver de que en el browser me va a cambiar. Solo voy a poner aquí van las páginas. Ya estuvo. Se terminó. Ahora voy a crear esos componentes grandes, que sería el login y el sign in, como dos componentes de React. Y esto lo van a tener que aprendérselo casi de memoria, porque son estructuras ya establecidas en el framework. Prácticamente, no nos complicamos, vamos a copiar todo esto. Y en la carpeta que creamos el día de ayer, componentes, vamos a crear dos folders. Uno llamado Pages, que ahí van a ser las páginas como tal. Y vamos a crear otra llamada Generics.
En esto de generics vamos a crear componentes que se reutilizan a través de varios componentes. Y dentro de las páginas vamos a crear los componentes que representan cada página como tal. Una recomendación es de que por cada página yo tenga una carpeta. Entonces voy a escribir la carpeta login en minúsculas y voy a crear el archivo login.js, nada más que en mayúscula esta vez. En ese archivo vamos a copiar el componente, nada más que este no lo voy a ocupar ni el app CSS, sino que solamente React Component from React. Vamos a cambiar la clase, en vez de app, vamos a poner aquí login. Login extiende componente. Prácticamente aquí estamos entrando a una modalidad de desarrollo basado en orientado a objetos en JavaScript. Y vamos a exportar el login. Entonces aquí quitémosle esta parte y solo pongámosle login goes here. Con esto ya tengo un componente de React. ¿Cómo lo incluyo en app.js? Lo incluyo de la misma forma como se hace cualquier elemento. Primero vamos a importar la página llamándola login y la vamos a importar de donde estamos, la carpeta componentes, la carpeta pages, la carpeta login y el componente login.js. Si se fijan, no llevan el .js y automáticamente lo asume. ¿Listo? Diga. ¿Perdón? Uy, ahí. Ok, entonces login from components pages login y el archivo login.js, que es el que acabamos de crear. Al tener la variable login puesta, yo puedo venir y decirle, ok, aquí vamos a renderizar el componente que estoy declarando. Entonces, como que si fuera una etiqueta de HTML, utilizo el nombre de la variable. Vamos a revisar el login y lo que voy a esperar es de que diga login goes here. Lo vamos a poner con un H1 para que se mire más grandote. Vamos a ver. Salvamos. Y ya tenemos nuestro componente de login puesto como un componente del aplicativo completo. ¿Listo? Ok, entonces hagamos un ejercicio ahorita. Así como yo hice el login, hagan el sign in. Lo voy a hacer otra vez paso a paso. Miren. Dentro de la carpeta pages, ocupo el sign in. Aquí tenemos el esquema. Ok, vamos a trabajar en este. Entonces, en pages voy a crear un nuevo folder llamado sign in. En el folder voy a crear un nuevo archivo JS, signin.js, en mayúsculo sign in. El contenido, pues, lo vamos a hacer directo. Aquí vamos a usar, se me olvidó cómo era. Import. Vamos a hacer un import react, component from React DOM, si no me equivoco. Vamos a ver, o solamente no, de React solamente. Ok. Después defino class sign-in extends component
abrimos y cerramos la clase y export default sign in. Ahora, sí, es necesario el default. Si no le pongo el default, no sabe cuál es la salida. Porque le pone export. ¿Sí? Si solo pone export signing, la forma de hacer un import tendría que ser diferente. O sea, tendría que definirle import y entre comillas, entre corchetes, sign in from sign in, la ruta. Mientras que con el default es el import, así como está React aquí, sin nada alrededor, lo establece. ¿Ok? Listo. El default es como que, por defecto, este es el objeto que se va a exportar de este módulo. Ok, la clase de components requiere de que ustedes sobreescriban un método ya dado llamado render. Entonces se abre y se cierra render y el render lo que devuelve es una porción de JSX, sería JavaScript Extended, que contiene el lenguaje o el pedazo de HTML que nosotros queremos renderizar. Entonces aquí vamos a darle un return y entre paréntesis vamos a crear nuestro elemento. Siempre se recomienda tener un elemento raíz. O sea, si hay varios elementos dentro del mismo nivel, el mismo React va a tirar un error. Vamos a producirlo ahorita para que lo vean. Aquí vamos a poner, se espera error. Y aquí no se puede usar dos elementos raíces. Ok, y en el app.js lo vamos a incorporar. Vamos a hacer un import sign in from components pages sign in y vamos a ponerlo abajo. Si se fijan, estos sí están dentro del mismo nivel, pero están como hijos de una raíz específica. No, ok. Ok. Entonces con esto voy a esperar el error. Aquí está el error, tal como les había dicho. Y me dice error adjacent o JSX adyacente debe de estar encapsulados en una sola etiqueta. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, prácticamente ese error es que yo no puedo tener estos dos aquí. Entonces, voy a quitar uno. Si quiero tener dos, siempre tengo una etiqueta raíz de primer nivel y abajo de esa etiqueta raíz pongo las demás. Entonces, aquí pongo h1 sign in y abajo puedo poner un párrafo y un lore. Para probarlo, ahora que ya lo quité, ya tenemos el login va arriba, que fue el componente que pusimos arriba, y el sign in con todos los elementos que establecimos ya va incluido en la parte de abajo. ¿Queda entendido? Ok, entonces vamos a continuar. Lo que sigue es que cada uno de estos elementos tienen componentes base. Tenemos un encabezado, un body y un footer o unas acciones. Entonces esto lo vamos a encapsular en cosas que se repiten por todos lados y lo vamos a agregar con elementos básicos. Entonces eso lo vamos a tratar en la parte de genéricos. Entonces primero vamos a crear un nuevo folder del componente. Hey, ¿qué se me hizo? Propio. New folder. Ahí está. Y vamos a ponerle que ahí va a estar el header. Y el header vamos a ponerle un nuevo archivo llamado header.js.
Y vamos a crear exactamente lo mismo. Import React, component from React. Vamos a crear una clase header extends component y vamos a hacer un export default header y vamos a sobreescribir el método render y vamos a devolver un elemento HTML título de página, por así decirlo. O sea, que el punto de React es que puede tener como un snippet de HTML como objetos. Exactamente. Y esos objetos se llaman componentes. No son objetos. Sí, son objetos, son instancias de algo. Entonces vamos a ver. Y puede mandar parámetros, ¿no? Es correcto, ya vamos a ver eso. Ahorita con este específico vamos a empezar a poder mandar parámetros y propiedades y cómo vamos a tener acceso a esas propiedades. Entonces, para empezar, vamos a ir al sign-in y en vez de tener un H1, aquí vamos a incorporar el header. Entonces, en este aspecto vamos a hacer un import header from. Aquí hay algo interesante. Vamos a tener que irnos atrás a generics header. Ok, y ese es el que voy a usar aquí. Ok, pero ¿qué sucede? Ese header realmente, si yo lo observo y lo visualizo, me va a tirar el título que tengo en el componente, que sería título de página. Vamos a hacer el mismo cambio por el header en la parte del login. En vez del H1, vamos a poner el header, lo vamos a importar. Generics, header. Y vamos a tener exactamente el mismo título dos veces. Ahora yo quiero que eso sea un poquito más dinámico. Es decir, no voy a crear un header por cada título de cada página que se me ocurra. ¿Cierto? Entonces voy a decirle a mi clase header de que en vez de imprimir el título página, va a imprimir, y se acuerdan de estos corchetes. Los corchetes los usamos en el plantillero de PHP. Funciona igualito aquí. Por eso tenía tanto énfasis de que aprendieran esa parte. Ahora aquí en ese corchete, si yo quiero utilizar las propiedades que le voy a mandar, yo voy a decirle, ok, yo voy a estar esperando que este componente tenga dentro de sus propiedades con this.props un elemento llamado title y si el elemento no viene, voy a imprimir no header. ¿Ok? En el objeto props van todas las propiedades que se agregan al componente, que se le pasan como parámetros, por así decirlo. Y todo lo que está dentro de un JSX, o sea, dentro de las etiquetas HTML, todo lo que se encuentre entre corchetes es código nativo JavaScript, directamente. Entonces, por eso, el this hace referencia a esta clase. Props es un objeto que se hereda de components y title va a ser el nombre del atributo que yo le voy a enviar. Y si no hay un title, no existe la propiedad, voy a caer de forma elegante a poner no existe un encabezado. Si yo salvo actualmente esto, observen de que me tira no header ambos, porque no existe la propiedad todavía. Ahora vamos a corregir eso y en el login yo quiero que aparezca inicio de sesión. Entonces, en el header
como un vil atributo de HTML, yo le pongo title, va a ser igual a inicio de sesión. Vamos a ver qué sucede al salvarlo y voilà, tengo inicio de sesión. Ahora voy a ir a mi sign in y voy a ponerle title, va a ser igual a crear nueva cuenta. Y tenemos dos títulos, el mismo encabezado, el mismo componente. Ese componente lo puedo utilizar en cuantas páginas quiera y crearle su específica propiedad, darle un título específico para cada uno. Ahora que vamos con la parte del CSS. El título así se mira medio interesante, pero yo quiero que el título sea un poco más específico a una página web. Entonces vamos a ponerle una sombra. Para lograr incorporar CSS en un componente es tan sencillo, y aquí es donde viene la parte atómica. Estoy en la carpeta header y voy a crear un nuevo archivo llamado header.css, como un header normal, como un CSS normal. Entonces a ese CSS yo le voy a establecer, ok, voy a utilizar una clase llamada classic y le voy a poner box sizing. ¿Cuál es la diferencia entre punto .css y punto SCSS .scss? es Super CSS, es la extensión, es un precompilador, no es un archivo CSS, sino que es un archivo que debe pasar por un precompilador para convertirlo en un archivo CSS. No es que sea más lento, sino que le agrega ciertas ventajas. Es como que estuviera programando CSS, entonces le permite ciertas operaciones programáticas como ciclos, como fórmulas matemáticas, como funciones para manipulación de colores, es decir, lo quiero 10% más brillante o 10% más oscuro, y en vez de hacerlo directamente en el color, ella automáticamente hace el cálculo de color y en el CSS final establece solamente el color, no tiene nada que ver con funciones. O sea, es código fuente para generar CSS estático. Ese es el Super CSS, LESS, el SAS, el Stylus, todos esos son precompiladores de CSS. Ok, siguiendo con esto vamos a ponerle un background color. Pongámosle algo oscuro y vamos a ponerle un color, algo blanco. Y un font weight, vamos a poner bold. Ok. Ahora vamos a incluir este CSS en nuestro componente. Estoy generando el CSS solamente para ese componente. Entonces voy a hacer un import y simplemente punto pleca, como estar en la misma carpeta, sería header.css. Y para poner una clase, ¿se acuerdan que ese es un JSX, no es HTML? Esto yo no lo puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer esto? Observen, si yo selecciono y que busque la misma instancia de la palabra, ¿qué palabra clave en JavaScript existe con el mismo nombre? O sea, en JavaScript la palabra class está reservada para una clase. Ahí tendríamos que ponerle classname, que es el que utiliza JSX para definirle el nombre de la clase a un elemento. El resultado final va a ser que va a tener un H1 con class igual a classic. Pero aquí lo tenemos que poner con classname. Estas son pequeñas cositas que hay que tener en cuenta. Vamos a revisar qué sucede. Para solo ese componente, y el CSS producido va a unificar todos los CSS que están en cada uno de los componentes y meterlos en uno solo.
¿Qué quiere decir eso? Que no voy a tener CSS de lastre. Si yo no uso un CSS, no se va a incluir. ¿Listo? ¿Qué pics? Entonces, esas son una de las ventajas que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Qué pasa cuando no puedo encontrar la dirección, la ruta que le coloqué, por ejemplo, a component, login, dice can't resolve? El path, eso quiere decir de que de donde tiene el archivo, ese path no existe. Tiene que verificar bien dónde puso el archivo y dónde está. Y poner bien el alcance. Ahora, en React no es como en PHP, que en PHP todos empezábamos desde la raíz. Aquí no. Aquí los requires y todas las URL que hacen referencia a otros archivos dependen específicamente de dónde está ubicado el archivo. Entonces, aquí en header, con este punto pleca le estoy diciendo en la misma carpeta que está el archivo. Si le doy punto pleca, es que mi archivo está 2 niveles abajo en otra dirección. ¿Sí me explico? Entonces, esto es lo que se logra hacer con JSX. ¿No hay más preguntas? Diga. Todos los componentes deben ser clases, pueden ser como arrow. ¿Todos los componentes deben ser? Clases. Lo recomendable es tener clases, aunque últimamente se han hablado de algo llamado componentes funcionales. O sea, yo puedo establecer algo que no tenga que manejar estados, ni procedimientos, ni el ciclo de vida de un componente, lo puedo manejar como una función. Por ejemplo, vamos a agregar el footer. El footer no tiene, va a ser igualito en todos lados. ¿Ok? Entonces vamos a crear un footer. Nuevo folder. Footer. Y nuevo archivo. Footer.js. Entonces, yo puedo hacer algo tan interesante como exports default va a ser igual a una función arrow y esta función arrow devolver un JSX directamente. A esto se le llaman componentes funcionales. Lo que pasa es que estos componentes funcionales no tienen ninguna de las bondades que brinda la librería de React. Yo creo que aquí me voy a tener que hacer una incorporación siempre. Solo verifiquemos. Aquí vamos a ponerle un div y vamos a ponerle un copyright ok, y esto lo vamos a agregar directamente, ni siquiera en la página, sino que lo vamos a agregar en el app. Entonces en el app vamos a agregar el footer y vamos a importar el footer. Sí, me imaginé. Eso me da, porque cualquier componente, sea funcional, export, default, punto y coma. A ver qué me dice el error. Sí, ya tiene que estar dentro del alcance. Entonces, aquí solamente tenemos que hacer un import React from React. Ya con eso resolvemos. Y ahí está el footer. No hay que crearlo como clase, sino que como una función
Siempre hay que importar la librería React porque esa es la que transforma el JSX en código HTML y eso es lo que podemos nosotros presentar. ¿Preguntas? Ok, entonces, para recapitular, React se basa en desarrollo bajo componentes, web components. La estructura básica de un componente, lo recomendable es usarlo con clases, utilizando la extensión o extender la instancia component de la librería React como una clase y sobreescribir el método render. ¿Ok? Esa es la forma básica tradicional que se recomienda para mantener el ciclo de cada uno de los componentes. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Puede haberse componentes funcionales, ahorita como hicimos el footer, que es simplemente una función que devuelve un JSX. Lo único es que se pierde propiedades, pierde estados, pierde el ciclo de vida de un componente. Lo único que se utiliza es para renderizar elementos más simples. Luego, vamos a encontrar que se pueden incorporar varios componentes dentro de un componente mayor y lo único que tenemos que hacer es importar ese componente en una variable y usar esa variable como una etiqueta dentro del JSX para poderlo renderizar. Los CSS se incorporan simplemente mandando llamar el archivo CSS y la recomendación es de que cada componente esté dentro de su folder y eso es para poder permitir dentro del mismo folder tener los elementos que va a ocupar el mismo componente. Por ejemplo, en el header, que ya le incorporamos un CSS solo para su header, tiene su CSS ahí nomás. Entonces, si yo quiero hacer una modificación a un componente específico, solo me voy a la carpeta del componente y ahí tengo todos los recursos que ocupa ese componente. Si tengo imágenes que se van a usar solo por ese componente, también los puedo incluir ahí. ¿Ok? Digan. Entonces, si, digamos, hay que hacer un header para dos cosas, pero porque tiene un CSS, si quiero que un header tenga un CSS más específico, no lo crea específico, lo creo como una clase. Puede crear una clase y mandarle la clase como un parámetro. Es correcto. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Vamos a volver a extender el header. El class name aquí tenemos classic, pero podemos perfectamente ponerle de que ese va a ser this.props. Class name o por defecto classic. Y en el header CSS vamos a agregar otro llamado enhance y lo que vamos a hacer es cambiar el background color. Bueno, el color va a ser poquito más oscuro todavía y vamos a usar un elemento de contraste que sería aquí pongamos un rojo chillante. Entonces, esto no me va a hacer ningún cambio ahorita, pero si algún elemento, por ejemplo en signing, lo quiero como enhance, solo le pongo class name, si se fijan todo en minúsculas para no tener conflictos con otra palabra clave que se tiene, y aquí le pongo enhance y vamos a ver lo que sucede. Ahí está, ya le cambié el estilo. ¿Ok? Eso es lo bonito de React. Dependiendo de las necesidades que uno va teniendo, uno puede ir adaptando el componente sin perder compatibilidad con el otro. El otro no le puse ninguna clase. Pero al poner la opción de degradado elegante, o sea, el OR, si no existe, lo tiramos a esto,
cae con su estado inicial sin ningún tipo de atributo. Todos los estilos, por ejemplo, sombreados, algún botón, que lo creamos con un estilo específico, todo también se nos En CSS, sí. Ya lo han hecho CSS siempre. Entonces, sí. ¿Preguntado? Ok. Mañana vamos a agregarle ciertos estados. Voy a crear rapidito el componente de los inputs, del form input, la parte de los inputs para poderlo manejar. Y vamos a ver esa parte, algo porque tiene cierto término específico. A eso se le llaman inputs controlados. Y vamos a ver de qué nos pueden servir eso y automáticamente en ese input controlado yo puedo hacer validaciones directamente a la entrada de datos y no esperar a que le den clic a un botón para validar el dato. Entonces con eso vamos a trabajar el día de mañana. Tengan buenas noches.